Cambiando de color. Ok, pues ¿verdad? Bienvenido otra vez al servicio de la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla. Hemos estado hablando de los 10 mandamientos. Vamos a repasar un poquito, pero antes que nada vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer ese pasaje. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los 10 mandamientos, ¿verdad? Para repasarlos y así sabemos cuáles son. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar para antes de comenzar. Padre Celestial, pido que estés con nosotros, que este estudio sea de provecho y que podamos sacarle algo y podamos aprender algo acerca de ti. Podamos tener un buen estudio y una discusión sobre los mandamientos. Okay, así que la otra vez habíamos dado una introducción, habíamos hablado acerca del amor, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de la santidad, habíamos hablado de la relación entre el amor y la santidad. Habíamos visto, ¿verdad?, que la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad?, pero también dice que Dios es santo, y entonces el amor, basado en que Dios es amor, entonces ahí tenemos que es nuestro deber también amar. Y esos son los 2 mandamientos más grandes, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo, porque nuestro prójimo, ¿por qué es que tenemos que amar a nuestro prójimo? So that there's peace in the land. Ok, muy bien, pero amamos a nuestro prójimo porque tenemos la imagen de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Así que si amamos a Dios, todas las cualidades positivas de Dios están creadas dentro de nosotros, ¿verdad? Así que por derivación también tenemos que amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo, porque son hechos en la semejanza de Dios. Pero entonces habíamos también hablado, ¿verdad?, de que la permanencia de los 10 mandamientos. Habíamos visto algunos versículos. Básicamente todos los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Pero ahora quería ver, ¿verdad?, otra razón por la cual yo creo que los 10 mandamientos todavía perduran, ¿verdad? Y es una de las grandes preguntas que uno se hace, ¿verdad?, cuando uno ama, es cómo amar, ¿verdad? Y para uno poder amar, ¿cuál es una de las cosas más esenciales para uno poder amar a una persona? Uno necesita cierto conocimiento, uno tiene que conocer a esa persona, uno tiene que conocer lo que es amor. Primero, el amor es dar de uno para el objeto de amor, pero uno tiene que saber cómo amar, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de ese objeto que uno ama, ¿verdad? Por ejemplo, uno nota cuando uno tiene distintos niños, distintos hijos que tienen distintas necesidades, ¿verdad? Uno ama a sus
hijos igual, pero como uno expresa ese amor varía, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad del niño, si es niño o niña, ¿verdad? ¿Verdad? Y para uno poder amar uno tiene que conocer bien a esa persona, ¿verdad? No todas las personas tienen las mismas necesidades. Yo siempre doy el ejemplo, ¿verdad? De que una vez Roxana encontró un caterpillar, una oruga, le dio un montón de hojas y la oruga se estaba muriendo, se estaba poniendo más y más flaca, y cuando nos pusimos a ver esa oruga con solamente una hoja, ¿verdad? De una sola planta, y encontramos esa planta en el vecindario, fuimos a poner la oruga ahí, había cientos y cientos de orugas, ¿verdad? Del mismo tipo en esa planta, porque solamente comía eso. Menos que uno no supiera la necesidad de ese animalito, pues el amor no valía de nada porque se estaba expresando incorrectamente. Así que los 10 mandamientos se basan en 10 cosas fundamentales, 10 necesidades fundamentales que tiene el ser humano y que se basa en quién es Dios y quién es el ser humano. Así que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con quién es Dios, ¿verdad? Y esas 5 cualidades fundamentales de Dios responden a algo dentro de nosotros también, ¿verdad? Y por eso es que hay esos 5 mandamientos. Y entonces también nosotros nos relacionamos con otras personas y tenemos 5 cosas fundamentales, podemos llamarlos 5 derechos fundamentales que tiene el ser humano, que se reflejan en los últimos 5 mandamientos, ¿verdad? Y como la naturaleza de Dios no ha cambiado y la naturaleza del hombre no ha cambiado, pues los 10 mandamientos, mientras Dios tenga su naturaleza y el hombre tenga su naturaleza, van a ser válidos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en el cielo pues ya no va a ser válido porque nadie puede matar, porque no vamos a morir, nadie puede cometer adulterio porque no vamos a tener familia, ¿verdad? Así que ahí, cuando cambie la naturaleza del hombre, pues ahí entonces cambian los 10 mandamientos. Pero todavía, ¿verdad? Desde que se dieron los 10 mandamientos no ha cambiado la naturaleza humana. Como vamos a ver que se basa en la naturaleza humana, eso no ha cambiado. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué 10? ¿Por qué 10 mandamientos? Pues yo creo que es porque son 5 cosas bien fundamentales que tenemos. Y es interesante ver un poco la estructura, y la vamos a ver un poquito más en detalle, pero eso se ve un poquito más, especialmente en los últimos 5, que que uno puede dividir, ¿verdad?, esos 5 en varios grupos. Los primeros 2 tienen que ver, comparen vamos a ver los últimos 5 mandamientos, ¿no? Porque quiero que vean que esto no es simplemente una lista, ¿verdad?, al azar que se puso los 10 mandamientos, pero si uno mira los últimos 5 mandamientos, ¿cuáles eran? ¿Quién se recuerda para los últimos 5 mandamientos? Son los que son cortitos. ¿No matar? Ok, no judicial estaba en eso. No, pero están los primeros 5. Los últimos 5 tienen que ver con las otras personas. No cometer adulterio, no mentir, no robar y no codiciar. Esos son los 5. Las primeras 2 de esos son un poquito distintos a los segundos 2. Miren a ver si pueden pensar, a ver si hay alguna diferencia entre no matar y no cometer adulterio versus no mentir, no robar y no mentir. Directamente con otra persona. Ok, muy bien. Una tiene que ver directamente con algo que está dentro de esa persona y lo otro tiene que ver con y el otro tiene que ver con extensiones de la persona. El primero tiene que ver directamente con lo que es la persona, ¿verdad? No matamos porque la persona tiene vida, ¿verdad? No cometer adulterio porque Dios hizo, ¿verdad?, al hombre, al ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? Son cosas que son intrínsecamente parte de nosotros.
Pero Dios nos dio la habilidad de acumular propiedad, que es una extensión de nosotros, y de tener una reputación, ¿verdad? Que es nuestro testimonio, y no supone que uno le robe la reputación a la persona o le robe la propiedad física que tiene la persona, son extensiones de la persona, ¿verdad? Y entonces el no codiciar es algo que es bien fundamental, del cual salen todos los otros cinco, ¿verdad? Casi como un resumen. Eso lo vamos a ver, que lo mismo funciona en el primero, ¿verdad? Así que Dios está, ¿verdad? Esto no es simplemente una lista, ¿verdad? Que Moisés escribió 10 cosas importantes. Esto es algo que es bien fundamental, que tiene que ver con las cosas más básicas de quién es el ser humano, las cosas más básicas de quién es Dios, ¿verdad? Y vamos a estar viendo algunas de esas cosas a medida que estudiemos cada uno de los 10 mandamientos. Ahora, antes que nada, hay un poquito de desacuerdo en cuáles son los 10 mandamientos, ¿verdad? Los judíos, los protestantes y los católicos dan un orden un poquito distinto. Los judíos básicamente toman la introducción como si fuera uno de los mandamientos y dividen y unen lo que los protestantes llaman el primero y el segundo mandamiento, el no tener dioses ajenos y el no tener ídolos. Yo pienso que, yo sigo el orden protestante, pero lo que yo pienso es que lo que los judíos llaman el primer mandamiento es la explicación de ese mandamiento, ¿verdad? Todos tienen, si uno mira los 10 mandamientos, se da el mandamiento, entonces tiene una explicación de por qué, ¿verdad? Especialmente los primeros 5, pero en el orden cambia. Así que vamos a mirar ese pasaje, ¿verdad? Y vamos a ver qué podemos ver acerca de eso. Dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué es que no debemos tener dioses ajenos a Dios? ¿Qué demuestra esto acerca de Dios? ¿Verdad? ¿Qué propiedad de Dios hace que nosotros no debamos tener otros dioses? Dios es celoso. ¿Por qué no podemos tener otros dioses? Yo creo que si alabamos a otros dioses, entonces estamos limitando a la habilidad de Dios de ser suficiente para nosotros. O sea, porque no hay otros dioses. Exactamente. No debemos tener otros dioses porque no hay otros dioses, ¿verdad? Solamente hay un Dios. Así que esto lo que nos dice es que Dios es uno, ¿verdad? Solamente hay un Dios, ¿verdad? Y eso es lógico. Si Dios es el ser supremo, solamente puede haber un ser supremo. No pueden haber dos seres supremos, ni un montón de seres supremos, ni una familia de seres supremos, ¿verdad? Y todavía hay, ¿verdad?, muchas religiones que creen en más de un Dios. Por ejemplo, muchas de las religiones orientales piensan que hay esta dualidad, el yin y el yang, y que básicamente son dos principios universales que están ahí macheados, y el bien y el mal siempre están peleando, y nunca sabemos si el bien va a ser supremo o si el mal va a ser supremo, y quizás nunca se resuelve ese problema y siempre va a haber una guerra constante, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Los mormones creen que hay muchos dioses, ¿verdad? Ellos piensan que todos nosotros vivimos de un Padre celestial y una Madre celestial, y Él vive en un planeta y Él es hijo de otro Dios que vive en otro planeta, ¿verdad? Pero una pregunta que yo siempre le hago a los mormones es, yo les digo, me pongo ahí lo que ustedes tienen que decir, si pueden contestar eso. ¿Cuál es el Dios que creó el universo? ¿Cómo es que se vio el universo? Y a mí hasta ahora nunca me han podido contestar esa pregunta. Ellos no creen en un Dios supremo, creador del universo. Ellos creen en una raza de dioses que son como los dioses romanos y griegos, sino una raza de superhéroes, ¿verdad? Pero no es un Dios creador del universo. Así que los mormones no se pueden considerar en ningún sentido cristianos. Los testigos de Jehová son mucho más cristianos que los mormones en ese sentido. Así que, ¿verdad?, hay
hay un solo Dios. Pero vamos a mirar ese versículo, ¿verdad? Porque nos dice unas cosas, el versículo nos dice unas cosas bien interesantes. Básicamente nos dice tres cosas acerca de quién es el que da estos 10 mandamientos. Y recuerden que estamos estudiando los 10 mandamientos porque ¿quién escribió los 10 mandamientos? Dios. Es la única parte de la Biblia que Dios mismo escribió con su propia mano, ¿verdad? Así que si Él tomó el trabajo de hacer eso, yo pienso que es porque son bastante importantes. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí ya vemos tres cosas. Soy Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, y te saqué de casa de servidumbre. Así que vamos a ver esas tres cosas. Son cosas bien importantes. Primero, Dios se presenta como Jehová. ¿Qué quiere decir Jehová? ¿Alguien sabe qué quiere decir Jehová? Manuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Recuerdan cuando Dios se le apareció a Moisés en el arbusto? ¿Qué fue lo que le dijo? Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, I am that I am, ¿verdad? Yo soy el quien soy. Y a veces, ¿verdad? Mucha gente dice, Dios estaba haciendo bien general, básicamente como que no le quería decir, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones de qué es lo que eso quiere, qué es lo que quiere decir. Pero es interesante que Dios lo que está diciendo es, lo que a mí me identifica y me distingue de todas las otras cosas que existen en todo el universo es que yo soy. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, pero yo soy también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Decir nosotros no somos, nuestra existencia es derivada. Yo vine de algo, yo estoy, ¿verdad? Yo estoy aquí por un tiempo, ¿verdad? Pero Dios en sí es. Y ahora voy a explicar una cosita, un poquito, ¿verdad? de trasfondo, pero presten atención porque esto es algo que uno puede usar cuando uno está hablando con otras personas. Anoche los jóvenes estaban debatiendo por texto con uno de sus amigos. Pero básicamente, ¿verdad? Una de las muchas, ¿verdad? Hoy en día es popular no creer en Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo soy ateo, ¿verdad? Yo no creo en Dios, ¿verdad? Uno no puede probar que Dios existe. Pero cuando uno mira, ¿verdad? Hay muchas maneras de uno, ¿verdad? Demostrar a las personas que Dios sí existe, y aunque las pruebas no necesariamente hacen que las personas sean salvas, pero le quitan algunas de sus argumentos, ¿verdad? Y le quitan un poquito ese orgullo que ellos piensan que tienen, y entonces quizá oyen el Evangelio si uno le presenta alguna de estas cosas. ¿Verdad? Nosotros tenemos un universo, ¿verdad? Vemos alrededor de nosotros que hay muchas cosas que existen, ¿verdad? Existen las estrellas, existe la vida. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde vino todo eso? ¿Verdad? Ahora, solamente hay 4 contestaciones que uno puede dar acerca de dónde es que vino todo lo que uno existe, ¿verdad? Si uno le pregunta al ateo, bueno, ¿y dónde vino el universo entonces? Pues, ¿cuáles son las 4 posibles contestaciones que alguien le puede dar? Quiero ver si ustedes saben por eso. ¿De dónde vino el universo? No existía. Una es que vino de la nada. ¿Siempre existió? ¿Siempre existió? ¿Ah? No existe, ¿verdad? Es una ilusión. ¿Okay? O Dios lo creó. Y así que vamos a mirar esas cositas, esas 4 cosas rapidito, ¿verdad? Vamos a primero decir, bueno, el universo no existe, ¿verdad? Alguna gente eso no se encuentra mucho, pero en los filósofos sí hay gente que dice que el universo no existe, y antes eso era algo que se mencionaba más hasta que vino un filósofo, no me recuerdo quién fue, que dijo I think therefore I am. Eso fue creo que fue Descartes, ¿verdad? Que dijo I think
Therefore I am. Cogito ergo sum. Como él lo que decía era, si dudo todo, lo único que no puedo dudar es que estoy dudando. Por lo tanto, tiene que haber alguien que duda, por lo tanto el universo tiene que existir. Para que sepan, hay cuatro leyes de la lógica, y una es lo que llama la confiabilidad de los sentidos, y esto contradice la ley de la confiabilidad de los sentidos. Recuerden que hay estas cuatro cosas. Así que el universo no existe, es una ilusión, eso no puede ser cierto porque contradice la confiabilidad de los sentidos. Por lo menos nosotros sabemos que nosotros estamos pensando existimos, eso quiere decir que el universo existe. El otro es que salió de la nada. Eso, lo que uno está diciendo es que algo de momento se hizo, nada de momento se hizo no nada. Y uno puede tener, eso quiere decir que tuvo que haber un instante donde nada y no nada existían a la misma vez. Y eso se llama, eso contradice lo que llama la ley de no contradicción. Uno puede tener dos cosas completamente opuestas que existan a la misma vez. Y la cosa es que eso es algo que simplemente no hace ningún sentido, ¿verdad? No puede haber de momento que algo de momento empiece y que salga de la nada. Eso es algo que es tan fuera de lo que nosotros pensamos que es casi difícil uno describirlo, ¿verdad? Así que si alguien dice, bueno, ¿verdad? No existe, pues dice, bueno, tú estás pensando, ¿verdad? Tú existes. Salió de la nada. Dice, eso no hace ningún sentido, eso va en contra de lo que llama la ley de no contradicción, porque nada y no nada tuvo que existir a la misma vez. La otra es que ha existido para ti, para siempre. Eso va en contra de lo que se llama la ley de causa y efecto. Todo tiene causa y efecto. Ahora, esto básicamente uno nunca puede tener una cantidad que sea infinita en la realidad. Uno no puede, lo que se llama, atravesar una infinitud. Uno no puede, por ejemplo, contar hasta infinito porque uno siempre puede añadirle un número más. Eso quiere decir que uno nunca puede atravesar una infinitud para llegar al presente. ¿Okay? Porque una cantidad de tiempo infinito uno nunca lo puede atravesar. Eso quiere decir que no es posible que hubiera una cantidad de tiempo infinito dándole para atrás, ¿verdad? Y eso quizá un poquito difícil de entender, pero básicamente no puede haber existido algo que existiera para siempre porque como quiera nunca hubo un comienzo. Si no hubo un comienzo, pues no puede haber algo que ocurre de eso, ¿verdad? Así que la única cosa que puede haber es que hubo un comienzo y que hubo lo que se llama una causa incausada, que existió algo fuera del tiempo que creó el tiempo, ¿verdad? Y es lo único que realmente existe en sí mismo, ¿verdad? La causa incausada. Lo que Dios está diciendo, yo soy esa causa incausada, yo soy ese creador que revela estos 10 mandamientos, ¿verdad? Esto no es, para que estos mandamientos sean válidos, tiene que ser ¿verdad? De una gran autoridad, ¿verdad? Tiene que ser de el que creó todas esas cosas, ¿verdad? Así que Dios se está presentando como el originador, ¿verdad? Esa primera causa de todo lo que existe, ¿verdad? Y si están hablando, ¿verdad? Con los ateos, recuérdense de esas 4 cosas, ¿verdad? Porque esas son las únicas posibilidades que hay, y se ven que las primeras 3 son ilógicas, ¿verdad? Y eso no es teórico, ¿verdad? Hay muchas personas que yo me encuentro, ¿verdad? Hoy en día en la universidad, muchos de los jóvenes es un fad, ¿verdad? No ser ateo. Hay muchos muchachos que se dicen que son ateos, pero no se van a preguntarle, de verdad, si no entienden estas cosas. Ok, así que dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué es un Dios? Dios es la autoridad suprema en todos los sentidos. Esto es lo que permite que algo sea bueno o sea malo. Si Dios no existe, el matar no es malo. ¿Me entienden eso? Si Dios no existe, el matar no es malo. Los animales matan, ¿verdad? Y eso lo hacen, ¿verdad? Simplemente por sus instintos.
Y uno, ¿verdad? Si Dios no existe, pues uno dice, bueno, a mí no me gusta el matar, yo pienso que es malo, pero simplemente se convierte en una opinión, ¿verdad? Así que para que exista el bien y el mal, se necesitan algunas cosas. Se necesitan que haya un ser todopoderoso, todo sabio y todo justo que sirva como el que da la ley, el legislador, el que juzga y el que ejecuta, ¿verdad? Así que los 10 mandamientos son ciertos y existe el bien y el mal porque existe un Dios. Si no existe un Dios, entonces lo único que existe son opiniones y sentimientos y que nos sintamos bien o que no nos sintamos bien, pero no podemos decir que algo es bueno o algo es malo. Simplemente podemos decir, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, yo pienso que debe ser así o no debe ser así, ¿verdad? Pero para que de verdad el bien y el mal exista, tiene que haber un Dios, ¿verdad? Así que los 10 mandamientos no son válidos si no existe Dios. Y si no existe Dios, entonces no podemos tener una civilización. Porque estas son las leyes que necesitamos para una civilización, ¿verdad? Pero lo más importante, y quiero darle como 10 minutitos a esta parte. Otra cosa también, ¿verdad? Si hay un Dios supremo, eso quiere decir que esta ley es válida para todo el mundo, ¿verdad? No importa de qué nación o de qué religión somos, ¿verdad? Hay una sola ley, no importa si alguien es ¿verdad? Una persona pobre o un rey ¿verdad? O de una raza o de otra raza o de nación o religión, todo el mundo está bajo las mismas leyes. Todas las leyes son universales, ¿verdad? Dios lo diseñó de esa forma, lo vemos, ¿verdad? En el hecho de que Él es el que lo diseñó todo, la causa incausada, y también lo vemos en que Él es la suprema autoridad y va a estar seguro que la justicia se lleva a cabo, ¿verdad? Por esas dos razones es que existe el bien y el mal y que estas son leyes universales a toda la humanidad. Pero una cosa que es bien interesante, ¿verdad? Hasta ahora, ¿cuál es el contexto en que esto se está dando? Hasta ahora, ¿cuál ha sido la historia que vemos, ¿verdad? En el libro de Éxodo? Ustedes, ¿verdad? Que han oído esta historia toda la vida, me imagino. ¿Cuál era la historia que se estaba dando hasta ahora? ¿Qué era lo que estaba pasando? Los judíos. ¿Y qué le pasó a los judíos? Estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo lo libró? No sé, las 10 plagas, ¿verdad? Las 10 plagas, estas eran los dioses, representaban todos los dioses de Egipto. Y Dios básicamente entró en batalla con los dioses de Egipto, ¿verdad? Que estaban esclavizando a los judíos. Y liberó a los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, los sacó para formar una nación libre, ¿verdad? Y lo primero que hizo cuando los sacó de la esclavitud es que le dio estos 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces algunas personas piensan, lo que hizo fue que lo sacó de una esclavitud para meterlo a otra esclavitud. Bueno, la cosa es, ¿verdad? Eso no hace ningún sentido, ¿verdad? Este es el pináculo de toda esa liberación para que Dios le diera estas reglas. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas piensan que es la libertad? ¿Cómo uno define la libertad? Okay. Muchas personas piensan que la libertad es hacer lo que me, ¿verdad? Lo que me da la gana, o sea, hacer lo que me dicen mis deseos, ¿verdad? Pero el que vive de esa forma es esclavo a sus deseos, ¿verdad? Esclavo a sus ganas, ¿verdad? A sus pasiones y a sus deseos. Básicamente eso no es lo que es la libertad, ¿verdad? Entonces lo que nos dicen los 10 mandamientos es qué es la verdadera libertad. Pero déjame darle un poquito para atrás, ¿verdad? Cuando dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, esto dice dos cosas, ¿verdad? Primero nos dice que Dios quiere darnos libertad, ¿verdad? Y eso en 2 o 3 minutos vamos a mirar eso. Pero también quiere decir que Dios
entra y ha intervenido en la historia humana, ¿verdad? Dios no es simplemente un Dios que creó todo y lo dejó corriendo, ¿verdad? Y básicamente nos dejó a nosotros descubrir sus leyes. Dios es un Dios que ha interactuado, intervenido en la historia, ¿verdad? Con el propósito de darnos a nosotros libertad, ¿verdad? Y Dios todavía, ¿verdad?, está controlando en una forma directa los eventos del mundo, y por eso es que, como el hermano Edwin, ¿verdad?, estaba dando una lección en la última semana acerca de la oración. Por eso es que podemos orar, ¿verdad?, porque sabemos que Dios interviene en los eventos, ¿verdad? Y si nosotros le pedimos, Dios puede intervenir, ¿verdad?, en los eventos de nuestra vida y contestar nuestras peticiones, ¿verdad? Proverbios 21 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios controla, ¿verdad?, las cosas que están ocurriendo en el mundo, controla lo que hacen las personas, controla el rumbo de la historia por medio de su control sobre las acciones y las pasiones de las personas, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, esto de la libertad, nosotros, ¿verdad?, vemos que los hijos de Israel eran esclavos, ¿verdad? Pero lo que dice la Biblia es que nosotros nacemos siendo también esclavos del pecado, ¿verdad? En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dice que nuestro viejo hombre es esclavo del pecado. Nosotros nacemos, ¿verdad? Y por eso la gente piensa que la libertad es hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero lo que no se dan cuenta es que son esclavos a lo que Él quiere, ¿verdad? También Jesús dijo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y todos hacemos pecado. Así que sabemos que todos sido esclavos del pecado. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Nosotros nacemos esclavos del pecado, todos nacemos esclavos del pecado, ¿verdad? Y tenemos que tener un éxodo en nuestra vida, ¿verdad?, donde Jesucristo nos libera del pecado, ¿verdad? Porque Él pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Y Él nos puede libertar, nos puede dar esa libertad. Pero también, ¿verdad?, vemos que donde dice, habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué le dio estas palabras? Le dio estas palabras porque hay una otra alternativa de lo que es la verdadera libertad. La libertad no es ser esclavo de nuestros deseos. ¿Cuál podría ser otra definición de la libertad? Piensen a ver si ustedes pueden pensar de otra definición que podemos pensar de lo que es la verdadera libertad. Si no es hacer lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿cuál podría ser otra definición de lo que es la libertad? Podría ser lo que imponemos para mí. Ok, muy bien. Esa básicamente es la otra definición. Es hacer lo que se supone que yo haga. La verdadera libertad no es ser esclavo de nuestros deseos. La verdadera libertad se encuentra en hacer lo que debemos hacer, en lograr nuestro propósito en esta vida, hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Cuando algo hace aquello por lo cual fue diseñado, ¿verdad?, es que de verdad tiene su mejor utilidad y de verdad es que, ¿verdad?, es más libre, ¿verdad? Por ejemplo, si uno trata de usar un destornillador de paleta, tiene mucho uso, ¿verdad? Pero un destornillador de estría solamente funciona para una cosa, y es sacar tornillos, ¿verdad?, de estría. Pero cuando se está usando ¿verdad?, para ese propósito, ¿verdad?, si uno se imagina que si pudiera pensar ese destornillador que se siente más feliz, ¿verdad?, de que está haciendo aquello por lo cual
se supone, ¿verdad?, por lo cual fue diseñado a hacer, ¿verdad? Así que los 10 mandamientos nos dan este propósito, ¿verdad?, porque nos dan estas 10 cosas que supone que nosotros hagamos, ¿verdad? Y nos explican, ¿verdad?, cuál es nuestra naturaleza y para qué es que nosotros fuimos diseñados. Ahora yo creo que lo que nos está diciendo es, ¿verdad?, que si adoramos a cualquier otro Dios, excepto el Dios verdadero, nosotros vamos a estar en esclavitud. Para terminar, ¿verdad?, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque es que necesitamos la verdad para ser libres, porque el error, ¿verdad?, nos esclaviza. El error nos esclaviza a nuestros deseos, ¿verdad? Tenemos que tener la verdad. Estos 10 mandamientos nos dicen algo acerca de esto. La próxima vez quiero hablar acerca de los ídolos, de lo que dice el próximo: no te harás imágenes, ninguna semejanza. Vamos a hablar de los ídolos que tienen las personas. Piensen a ver cuáles son los ídolos, ¿verdad?, que vemos alrededor de nosotros. Hay muchos ídolos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de algunas de esas cosas. Piensen ustedes, ¿verdad?, que voy a traer, ¿verdad?, que les voy a hacer preguntas para que traigan, ¿verdad?, qué son algunos de los ídolos y cuál es el problema con estos ídolos y cómo es que estos ídolos nos quitan la libertad. Así que vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te pido que estés con nosotros en este estudio, a medida que vamos estudiando los 10 mandamientos, podamos aprender algo acerca de ti.